Hace unos días, Horacio, se premiaron los Oscars y uno de los ganadores fue Anthony Hopkins, que es un actor que tiene historias con Paraguay, porque fue protagonista de aquel Joel Gil Artigas, en una historia en la que tomaste parte, la dolorosa historia de la muerte de su hijo Joelito. Y recuerdo que una celebridad también del cine y del canto, nacida en Panamá, hizo de el joven abogado Horacio Galeano Perrone, ¿verdad? Contanos esa historia trágica primero y cómo terminó en una película en aquella época. Bueno, cuando me dijeron la primera vez que iba a hacer una película, el doctor Joel Gil Artigas era una persona maravillosa, pero tenía mucha fantasía positiva, ¿verdad? Mucha fantasía positiva. Me dijo que quién iban a ser los protagonistas. Y yo sentí como, no, estaba por lo visto, no creía mucho, ¿verdad? Y Rubén Blades hizo mi papel. Claro, Rubén Blades fue Rubén Blades hizo mi papel. Y Joaquín, imagínate que con 84, 85 años, otra vez premiado. Sí, sí, sí. Hizo el papel del doctor Gil Artigas. Exacto. Y tenía algo parecido a él. Y lo hizo con mucho sentimiento. Norma Leandro también lo hizo con un sentimiento, independientemente de la cuestión artística, cinematográfica, lo hizo. Y una vez viajé a Panamá, después de muchos años viajé a Panamá, por una cuestión ya jurídica, no era funcionario público en ese momento, como mismo en este momento no soy tampoco funcionario público. Y le conté en el estudio jurídico, un estudio jurídico que era todo un edificio. Y me dijo, ¿le conoce a usted? Y le conté que Rubén Blades había hecho mi papel. Cambió tu personaje, sí. Cambió todo el personaje. Yo no me había dado cuenta realmente, y lo digo con mucha humildad, nunca me había dado cuenta de la trascendencia que iba a tener ese caso. Recuerdo el día, la hora, quién vino a buscarme, cómo fue, pasé. Y en realidad a veces no quiero recordar mucho porque no fueron momentos buenos. Y parece que los momentos buenos uno no quiere, uno a veces decía, cuando éramos chicos, porque a mí me apasiona la guerra del Chaco, decía, ¿por qué fulano no quiere hablar más de la guerra? Porque fue un momento muy difícil para la familia Gil Artigas y de paso también para mí que se osó en tomar una defensa que era inédita en ese momento. Le citamos a los policías, le acorralamos a los policías. Bueno, pero yo agradezco mucho a la historia, agradezco mucho el momento y agradezco mucho, tuve el privilegio de conocerle a Rubén Blades y la verdad que es una cuestión que yo no sabía que era más importante para mi vida, para mi currículum, que lo que yo en ese momento estaba pensando. En guaraní te decía, La guerra de un hombre se llama la película, por si quieran buscarla. Y es la historia del asesinato de Joelito Gil Artigas. ¿En qué año fue, Horacio? 1974, 74. Exacto. Y como ya lo dijo, el célebre Anthony Hopkins caracterizaba a Joel Gil Artigas. Y médico paraguayo. Claro, y Rubén Blades a Horacio Galeano Perrone. Horacio, en estos días estaba repasando un viento negro de Alcibiades González del Valle, que es toda una historia de la política paraguaya desde la Revolución del 47 para adelante, ¿verdad? Y me quedé mucho con una crítica literaria que se hizo a la obra cuando dice que Paraguay es un país que nunca terminó de hacer su duelo en relación a lo que fue esa herida del 47. Fue un suceso muy trágico, ¿no? Tenemos 3 minutos para hacer una introducción. Resulta que la Revolución del 47, como todo el proceso de la política paraguaya, se conoce muy poco. No quiero encontrar el motivo porque nos interesamos, nos desinteresamos. El 7 de septiembre, un sábado 7 de septiembre, el general Estigarribia viajaba a hoy Loma Grande, que era en este momento todavía no era todavía el municipio de Loma Grande, pero ahí muere el mariscal Estigarribia acompañado de Julia Miranda, Cueto Miranda, con nuestro as, Peralta, el piloto.
Carmelo Peralta, que es una leyenda en la guerra. Y ahí viene y sube al poder el general Higinio Morínigo, un ministro de defensa a la sazón, que ya fue jefe, estuvo en el Estado Mayor con Estigarribia, por lo tanto no pudo. Pero la leyenda de algunos intelectuales paraguayos decían de que era un ignorante, que era un tipo que no estaba bien preparado, que no estaba bien formado, pero le durmió a los liberales, se hizo para otro programazo, y de ahí va a la presidencia de la República Higinio Morínigo. Algunas anécdotas. Fue el presidente que más tiempo estuvo en el poder, 8 años estuvo en el poder, claro. Higinio Morínigo. Aparte de Stroessner. Aparte de Stroessner, ya después va a venir Stroessner. Después nosotros vamos a ver por las consecuencias cómo viene. Y sube al poder y fue el primer presidente que vivió en Muro-y-Charoga. Fue el primer presidente que vivió en el actual Muro-y-Charoga. Entonces esos árboles no estaban muy crecidos y no había muchas construcciones. Vos conocés también esa casa. Por alguna circunstancia de tu vida, conocés esa casa. Esa casa se construyó mucho y los presidentes bajaban en avión allí. Despegaban del lado de la calle Mariscal López y no estaban los árboles crecidos tampoco en el seminario metropolitano. Se bajaba en avión en la década del 40 y 50. En el Bueno, termina la revolución del 47, al poco tiempo sale también. Y esa revolución del 47 hay un tema que yo creo que sí, que hay que analizarlo y escuchar la opinión de la gente y debatir. El hecho que yo diga una cosa o que alguien diga una cosa no hace falta estar de acuerdo. Lo importante es si se puede generar el debate a partir de ese tema. La revolución del 47 fue algo que nunca pudo haber ganado el Partido Colorado, con la expresa constancia que mi padre fue militar a favor del gobierno de Morínigo, porque en la unidad que estaba peleó a favor y en contra de la sublevación de Concepción y Chaco. ¿Qué pasó con esa sublevación? Ellos tenían ganada la revolución, tenían ganada, la Marina estaba con ellos, la aviación estaba con ellos, la división del Chaco, que era una división poderosísima, la división de Concepción estaba con ellos, y empiezan a discutir los viejos militares de la época, entre ellos Rafael Franco, ¿verdad? Ramos, Alfredo Ramos, un gran militar también, empiezan a discutir, cuando que la revolución, yo ya después en los cursos que hice, la revolución tenía que hacer una guerra de movimiento rápido. Esas dos divisiones. Como una guerra de guerrilla. Ya tenían que venir rápido. De comando, perdón. Tenían que venir pronto a Asunción y no permitirle que el Partido Colorado se organice. Le dieron tiempo. En los Tacuarales, que hay un senador que siempre recuerda en el Pacaraí, se vienen los Pinandí, se arman las fuerzas aquí, le dieron tiempo, y ese es un caso único en la historia, antes que Mao Zedong, que un ejército irregular, un ejército no profesional, vence a un ejército profesional y pierde a su mejor plantilla de oficiales de la Fuerza Armada, tanto de la Marina como de la aviación, del ejército. Pero es un hecho realmente inédito, Horacio. Permitime algunas curiosidades. Sí, por favor, me gusta. ¿Cómo eso también fue marcando una nueva geopolítica de alguna forma, ¿no? Había una relación bastante estrecha con Argentina en ese tiempo, sí, donde la mirada hacia el este vino una década después, más o menos. Con Stroessner ya. Ok, ¿y qué influencia tuvo Perón en Decisiva. El cañonero Humaitá y el cañonero Paraguay estaban en las dársenas de Buenos Aires y con uno u otro motivo el gobierno argentino no dejó que venga la cañonera Paraguay, que era fundamental para la revolución del 47. Lo retuvo en Buenos Aires. Lo retuvo, no hay documento, pero lo retuvo. Motivo por el cual Alfredo Stroessner, comandante del Grupo 1 de Artillería, fue a Pilar, a tu ciudad, con la artillería a preparar para que no entre en el cañonero Humaitá y Paraguay, que nunca vino y que en consecuencia Alfredo Stroessner no estuvo en combate en la revolución del 47. A ese motivo, en el ejército yo sé que hay nombres que son muy dolorosos para la gente, pero hay que mencionar
la primera división de caballería a cargo del coronel Enrique Jiménez y de Canata. Ellos reaccionaron violentamente, esa era la fuerza de élite del ejército paraguayo, y se fueron armando otras divisiones. Y ellos le dieron tiempo para que el ejército, el oficialista a favor de Morínigo, se rearmen acá con los milicianos. Pero ¿quién eran los milicianos? Lo que era gente excombatiente de la guerra, manejaban AP, ametralladora pesada, manejaban morteros Toque-Bram, eran grandes combatientes que habían terminado hace 8 años la guerra, estaban con un conocimiento. Era la soldadesca en reserva versus la oficialidad. La oficialidad profesional. Y lo recuerdo en este caso, en el lado revolucionario, como ellos llamaban, a un destacado oficial, el papá de los Aguirre, brillante oficial, tanto en la guerra del Chaco como fue comandante, no siendo de caballería, fue comandante del glorioso RC-1 Baloy Rivarola, y también en la guerra fue el hombre que resistió en Tacuatí. Cuando cae Tacuatí, el combate de Tacuatí cruza eso, ellos hacen el desplazamiento para venir ya, ellos los revolucionarios ya estuvieron en lo que hoy es Sabalacué. Hasta allí ya llegó la revolución. Ahí pierde la vida el cadete, ya te digo el nombre, pierden 2 cadetes del colegio militar, pierden la vida, y la revolución se ganó inentendiblemente. Inentendiblemente. También tenían algo muy delicado, yo lo hablo con mucho respeto hacia el Partido Comunista Paraguayo. Estaba Odulio Barte y Oscar Crey, eran los voceros que tenían una radio en Concepción, y esos elementos servían aquí para decir contra la alianza libero-franco-comunista. Y como en ese momento estábamos en la época ya de la Guerra Fría, lógicamente usaron ese elemento para darle el apoyo al Partido Colorado para poder tener más elementos de combate. Se identificaban con la barbarie y compañía. Con las visiones geoestratégicas del momento. Pero es una revolución increíble. Esa revolución se venía, tomaban en marcha, venía en 48 horas. Esa revolución era triunfante, pero eran jóvenes, muy jóvenes. Entre ellos, por ejemplo, estaba un señor Galeano, Alfredo Galeano, joven, no tenían más de 29, 30 años. Estaba de Jesús Araujo, un héroe del regimiento 1-2 de Mayo, que también fue un héroe en la guerra del Chaco. Eran tipo héroes, pero no ponían la visión política de cómo iba a manejarse. Además los escenarios eran ostensiblemente diferentes. Horacio, ¿y cómo se puede definir, digamos, qué significó eso para el nuevo estamento de poder? Primero fue una tragedia muy grande. Hemos perdido todos los hombres de la cultura, la mejor playa de militares grandes combatientes de la guerra del Chaco, alzando bolsas en Formosa, Corrientes, Resistencia, en Buenos Aires como cuidadores de coches, como cuidadores. Fue una verdadera tragedia para el pueblo paraguayo y costó muchísimo. Termina la revolución del 47 y lo que es la ironía, viene la pelea interna del Partido Colorado entre lo que eran los llamados democráticos y lo que eran los guión rojos. El primer presidente que sube fue Juan Manuel Fruto, que era presidente de la Corte. Al salir Morínigo, sube Juan Manuel Fruto, que le reemplaza interinamente. Luego viene Natalicio González como presidente de la República, probablemente uno de los 3, 4 intelectuales más brillantes que tuvo el Partido Colorado. El de Fruto, mayor producción intelectual, mucho más que otros, no voy a decir nombre. Pero Fruto, que después tendría un hijo que fue presidente del IBR, ¿verdad? El mismo Juan Manuel Frutos, ¿no? Sí, el hijo con el mismo nombre y con el mismo apellido. Exactamente. Quedó en IBR, que Stroessner nunca lo hizo ministro. Siendo un hombre, probablemente en su época, era uno de los, junto con, entre la gente colorada, otro muy buen orador en guaraní era Juan Manuel Fruto y el otro era Ezequiel González Arcina. Sí. Ahora, volviendo a esa etapa que estás mencionando, o sea, ¿cómo se produce la transición del poder
desde la emergencia de los nuevos ganadores de la revolución hasta Stroessner. ¿Qué pasó? Una pelea feroz. Y ya que mencionaste el tema de guión para las nuevas generaciones, ¿qué era el guión rojo? Explícalo un poquito. El Partido Colorado se guió, la palabra guión era, es decir, radical. He dicho, por ejemplo, que muchos dicen que no existió nunca a balazo, a sablazo, natalicio al palacio. No habrá Colorado liderado pobre. por Natalicio González, que era un intelectual importante. Un intelectual que no tuvo hijos, casado con la de Fruto, que no tuvo hijos, fue un hombre intelectual, probablemente fue el más, uno de los 3, 4 intelectuales más profundos que tuvo el Partido Colorado. Dejó obras maravillosas, vivió mucho tiempo ya exiliado. Estuvo embajador en México también, ¿no? En México, sí, fue embajador en México, pero ahí en México conoce y se le encomienda que escriba la historia de México. Y él nunca entró a la universidad, ironía del destino. El más grande músico nunca entró a la universidad, José Asunción Flores. La más grande pluma, que fue Augusto Robato, no pisó la universidad. Y Natalicio González no pisó la universidad, la ironía. Y en Natalicio ahí, bueno, es reemplazado por Raimundo Roló 28 días al lado que está el Club Guaraní. Y después ya viene Molas López, que era también compadre de él, y con Molas López es reemplazado Federico Chávez, que es el que más tiempo estuvo y se formó el chavismo, que se consolidó el sector democrático, que los guiones decían que eran los entreguistas, los flojos, que no habían hecho nada. Era la posición radical del partido, eran el grupo de los guiones, a pesar de tener un líder que era un intelectual. En medio de eso, el chavismo fue llevando a situaciones muy críticas del país, muy difíciles. Surge aquel acontecimiento del 4 de mayo, el golpe del 4 de mayo, en donde Alfredo Stroessner era comandante en jefe, por cargo de comandante en jefe, se delegaba. Él no asume la presidencia, asume don Tomás Romero Pereira hasta el 15 de agosto y el 15 de agosto asume la presidencia el joven general Alfredo Stroessner, general de división, y si él se subió en el 54, no tenía sino 42 años Stroessner.